Bien, le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Aspiazu. Es un gusto tenerlo aquí. Hay muchos, pero muchos temas con los cuales, de los cuales podemos conversar el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en este espacio. Un saludo a los radioescuchas de CRE, una de las radios más tradicionales del país. Gracias, ingeniero. Bien, pasamos nosotros la época de los apagones, vino la lluvia, nos despreocupamos. Ahora ya las lluvias se empiezan a alejar. Ha habido uno que otro apagón de mantenimiento, para darle mantenimiento. Eh, no sabemos exactamente hasta ahorita cuánto ha avanzado el gobierno en lo que empezó a hacer el año pasado, de dar mantenimiento, de comprar motores, etcétera. No, usted como presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, ¿qué conocimiento tiene hasta el momento? Decía un experto a ver, tenemos dos versiones. Un experto en el clima nos dice que la sequía va a ser más severa porque es la mitad de la sequía que se pensaba que era del 2024 al 2026, por lo tanto el 2025 sería el año más severo. Pero nos decía una experta del INAMI, Cristina Argotti, si no me equivoco, la semana pasada, que no, que normalmente, por ejemplo, a estas alturas, mayo, donde todavía está lloviendo, el año pasado había sequía ya en mayo, ya había apagones en mayo, que por lo tanto este año no va a ser tan drástico. ¿Qué conoce usted del tema? ¿Cuál es la situación al momento en el país? A ver, lo primero que diría es que tenemos que prepararnos para un escenario de estiaje severo, tal como fue el de 2024, que nos ha dejado algunas lecciones y naturalmente sobre esa base construir previsiones y soluciones en lo que tiene que ver con disponibilidad de energía en firme, porque sabemos que eventualmente las centrales hidroeléctricas no van a tener agua y eso nos va a poner en una situación comprometida. SENACE recientemente se ha pronunciado en el sentido de que necesitamos al menos 430 megavatios de cara a este eventual estiaje hacia el periodo entre septiembre de 2025, marzo de 2026, y creo que en esa dirección tenemos que plantearnos cuáles van a ser las unidades que van a reemplazar o van a satisfacer esta necesidad de generación. Yo doy por descontado que ahí no están consideradas las unidades que ya están contratadas en el marco de la primera contratación de emergencia que se hizo en agosto pasado, unidades que debieron entregarse en el caso de Progen en noviembre y en el caso de la otra empresa en enero. Evidentemente estamos promediando mitad de mayo y todavía no hay una previsión cierta de cuándo estas unidades, que van a generar en suma 241 megavatios, van a estar debidamente habilitadas e interconectadas a la línea de alta transmisión. Así que con esa reserva, la pregunta sería, ¿qué más vamos a hacer desde mayo hasta septiembre para efectos de conseguir este soporte adicional que es interesante, pero coincide con el monto de energía que durante la emergencia, en la medida que pudo, Colombia nos suministró de 430, 450 megavatios. De modo tal que yo asumo que esa cifra de SENACE viene precisamente por el lado de que se quiere que Ecuador, de cara a un eventual estiaje severo, sea completamente autónomo en un momento en el cual, es importante destacarlo, está incrementando el consumo. Me imagino que usted tuvo oportunidad de ver la noticia. El Sí. año pasado, en el escenario de crisis energética, manejamos que la potencia requerida estaba en el orden de 4.600 megavatios, pero el consumo la semana pasada llegó a un pico de 5.120 megavatios. Así que son cifras que nos ayudan a poner en contexto el problema. Ya, sí, sí, sin lugar a dudas, y hay aquí una situación que nos preocupa, adicional a que se ha incrementado el consumo, adicional a que no se han concretado algunas de las negociaciones que se hicieron, como lo de Progen, que la verdad es que más que no haberse concretado, no sabemos, no tenemos una información actualizada oficial. Y es que el gobierno, si bien se le compraba energía al sector privado colombiano, ¿no? Pero el gobierno de Colombia no reconoce
al presidente Daniel Noboa. Es decir, esto nos podría traer aún muchas más dificultades si nosotros queremos negociar, comprar energía a Colombia. ¿Cómo se nos pinta el panorama en este aspecto? Yo creo que no hay que entrar por el momento en un terreno de especulación. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Pero lo cierto es que Ecuador tiene que apuntar hacia una capacidad autónoma de generación de energía eléctrica con energía en firme, lo que supone nuevas unidades de generación termoeléctrica, que finalmente eso es lo que permitió en su momento paliar la crisis. Ahora, yo quiero traer a colación un elemento importante. La primera ronda de licitación de nuevas unidades de generación termoeléctrica de agosto del año pasado, bueno, mal o bien sigue su curso. Estamos bajo el supuesto de que esas unidades, que si bien todavía no entran en funcionamiento, en algún momento lo harán, pero quiero recordar que hubo un segundo paquete que inclusive se lo hizo público hacia finales del año pasado, pero finalmente como entonces ya comenzó a llover, como que el tema perdió prioridad, inclusive llegó a estar prácticamente asignado. Ese era un paquete de 532 megavatios con unidades compradas y alquiladas en Pascuales, Durán y Esmeraldas. Y de hecho se llegó a hablar en ese momento también de unidades adicionales de 100 megavatios en Manta y 28 megavatios en Santa Elena. De eso ya no estamos hablando en este momento, pero evidentemente ahí hay una potencia que guarda relación con lo que estamos analizando, pero que no es parte de la discusión en este momento. Pero eso existió y de hecho estuvo prácticamente adjudicada esa licitación de 532 megas, sino que la empresa concesionaria, Worldling, una mexicana, no estuvo en capacidad de poner las garantías para efectos de continuar con el proceso de compra-alquiler, de manera tal que creo que es pertinente traer a recuerdo este caso. Yo me pregunto, antes de pasar a otro tema, porque con usted podemos hablar de distintos temas, yo me pregunto qué pasa, qué tanto demoraría, por ejemplo, instalar paneles de energía solar y qué pasa con aquel proyecto de energía geotérmica que tenía una colaboración, si no me equivoco, creo que eran de 42 millones de dólares de Japón, ¿no? Porque si bien eso sí, la energía geotérmica toma su tiempo, pero nosotros tenemos como desarrollar este tema de energía geotérmica grandemente, ¿no? Y por lo menos deberíamos de iniciar. Usted como presidente de la Cámara tiene conocimiento cómo van ambas cosas, qué hay respecto a estos dos tipos de generación. Mire, las postrimerías del gobierno del presidente Lazo se otorgó alrededor de unas 10 concesiones para proyectos de energías renovables no convencionales, incluidos fotovoltaicos, eólico y de energía hidroeléctrica de proyectos hasta 100 megavatios, que eso es lo que dispone la regulación para considerarlos dentro de la categoría de energías renovables. Pero de eso en construcción en este momento solo está Billonaco 3 y está en punto de inicio. Es decir, todos esos proyectos de energía no van a estar listos antes de 2, 3 años. Es decir, son para el mediano plazo. En este momento lo que necesitamos es energía en firme. Se está, por ejemplo, queriendo reparar 2, 3 unidades de Termomachala con la previsión de hacer trabajo de workover en el campo Amistad para incrementar la producción de 18 millones de pies cúbicos al día de gas natural a 60, con lo cual estas unidades podrían entrar en operación. Actualmente Termomachal está en aproximadamente 145 megavatios de producción, pero eh, en muchos casos a diésel porque no hay suficiente gas natural, pero la idea es escalar esa producción con estas nuevas unidades hasta 238 megavatios, pero también es un pendiente. En Ecuador hay el problema relacionado a que no tenemos infraestructura, por ejemplo, para importar gas natural, porque en el evento de que el campo Amistad no produzca lo suficiente, es una opción que el gobierno viene considerando seriamente y recientemente se pidió un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Energía y Minas declarando prioridad la posibilidad de incrementar la producción
en el campo Amistad. Esto sin hacer referencia a la licitación del bloque 6 que en algún momento tendrá que hacerse, porque hay que estimar que Campo Amistad es solamente un campo dentro de lo que es bloque 6, en donde hay por lo menos para perforar otras 5 estructuras con interés geológico y con posibilidad también de brindar producción tanto de petróleo como de gas natural al país. O sea, sí, porque me parece mentira que nosotros tengamos que estar pensando, ¿no? Todavía en una época donde la tecnología es tal y que tenemos los recursos naturales y tener que pensar en importarlos porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para explotar todo esto que Dios nos dio de una manera correcta, ¿no? Pero aprovechar justamente estos recursos. Ingeniero, todo está ligado y esta situación de la energía eléctrica está ligada definitivamente a cambios, a la política también, porque hay cambios de los cuales se habla que nos podrían facilitar y entre esos cambios está eh, una nueva legislación que permita la inversión extranjera más fácilmente, de manera más segura y para ello se habló en la campaña del presidente Daniel Noboa de una asamblea constituyente. Ahora se habla, qué es lo que más conviene, si la reforma o una asamblea constituyente, reformas constitucionales o una asamblea constituyente, no, cuán importante es esto para el desarrollo, en este caso del sector eléctrico, pero en general para que la inversión extranjera se sienta segura de venir al Ecuador y no tener tanta necesidad y estos desfases en comparación con la inversión extranjera de Perú y de Colombia. Lo hemos dicho repetidamente, el modelo de desarrollo tanto del sector eléctrico como del petrolero, excesivamente estatizado y burocratizado, tiene que dar paso a un modelo completamente distinto que permita la inversión privada, sobre todo en circunstancias que esa inversión no puede provenir del presupuesto general del Estado. Ese era el esquema que se fraguó en tiempos de la Constitución de Montecristi, donde los sectores estratégicos solo por excepción serían otorgados al sector privado, pero en 2025 estamos en un escenario completamente distinto y ese modelo lo único que hace en este momento es frenar la posibilidad que esa inversión aterrice y se desarrolle, aun cuando hay interés, hay posibilidad. El año pasado se aprobaron 2 reformas legales en lo que tiene que ver con mejorar la ley de régimen del sector eléctrico, pero evidentemente son soluciones parciales, no son soluciones integrales, y es por allá donde tenemos que movernos. Pero de una manera u otra ve usted que al abrir la posibilidad de que proyectos privados de propia iniciativa puedan ser presentadas al gobierno, en este momento hay por lo menos 300 proyectos que han sido puestos en consideración, pero todavía no existe una normativa clara acerca de cuáles van a ser los parámetros para calificar la prioridad de esos proyectos cuya condicionalidad es que no formen parte del plan maestro de electrificación, porque se supone que esos planes tienen que pasar por procesos de PPS, es decir, de una licitación convencional entre los actores participantes, lo cual demanda tiempo adicional. Y tiempo precisamente no es lo que más tenemos en esta circunstancia, cuando el horizonte del estiaje está a 3 meses, por decirlo de alguna manera, y tenemos que reaccionar con prontitud para no vernos en una situación parecida a la que tuvimos que experimentar, sobre todo en septiembre, a partir de septiembre hasta diciembre del año pasado, acordándonos que fueron apagones de 10, 12, 14 horas en su peor momento, ¿no? Bueno, decíamos que con usted podríamos hablar de varios temas. Hemos hablado del tema eléctrico, iniciamos un poco el tema político y el tema económico. A propósito, hoy se posesiona la nueva asamblea, ¿no? Y en esa posesión hay una polarización de fuerzas, no sabemos, dice ADN que tiene los votos necesarios, dice el correísmo que nada está dicho. Bueno, el pueblo ecuatoriano lo que quiere es gobernabilidad y lo que quiere es poder avanzar, ¿no? ¿Cuál es un poco también su lectura en este aspecto de cuánto esta situación de polarización política nos puede afectar, influir o nos ha influido
para el tema económico, para el tema de estos grandes problemas del país, como el eléctrico, por el amor de Dios, la seguridad, mire lo que acaba de pasar en el oriente ecuatoriano, no, mientras se disputan dos fuerzas políticas, ¿no? ¿Quién es la primera? Y el país sigue soportando grandes problemas y pareciera que lo que se ha hecho en este último año de gobierno, que no podemos negar que se ha hecho, pero es que no alcanza, obviamente, ha sido muy poco tiempo, pero no alcanza. ¿Para dónde, para dónde y por dónde empezar en esta nueva etapa, tanto del gobierno nacional, tanto del ejecutivo como del legislativo, ingeniero? O sea, yo pienso que este no es tiempo de polarización. La gente está cansada de la pugna política y de un largo proceso electoral que nos mantuvo en incertidumbre hasta el 13 de abril, que creo que fue la fecha de segunda vuelta, de manera tal de que hoy vamos a ver qué sorpresas nos trae la Asamblea Nacional, sorpresas entre comillas, porque pienso que el titular de la Asamblea va a ser alguien del bloque de ADN. El rumor es que sería el joven Nils Olsen, ex ministro de Turismo, que estaría en condición de sumar una mayoría para llegar a esa posición. Creo que es una buena noticia, porque de lo que se ha visto de su desempeño, es un joven preparado, sensato, juicioso, y eso es un poco de lo que estamos necesitando en el país para salir adelante. Así que yo creo que lo fundamental es que la Asamblea tenga una agenda de prioridades, porque hay proyectos y proyectos. Hay muchos que no tienen ninguna prioridad y que han sido presentados por efectos de cumplir con la agenda política de algún legislador. Y creo que es importante también profesionalizar el desempeño de la Asamblea, porque muchas veces llevan adelante proyectos de ley sin considerar el factor del impacto político y social, de los inconvenientes que podría acarrear, y solo se está pensando en el beneficio que podría adquirir aquella persona que lo promueve en la medida que el proyecto salga adelante y lo pueda acreditar como un logro. Esto es una parte de cómo tiene que ser pensado el país. La Asamblea tiene que profesionalizar su desempeño. Yo he sido testigo de cómo muchos proyectos de ley se han tramitado y han sido inclusive aprobados sin que se hayan tomado todos los elementos de juicio necesarios para procurar que esa legislación sea debidamente balanceada, ponderada, que considere este factor del impacto económico, igualmente en la parte social, y a veces suele haber algo de precipitación y también desconocimiento de parte de los propios legisladores sobre el alcance de las leyes que se van a aprobar. Así que eso como un comentario en términos generales. Yo aliento la posibilidad de que el gobierno tenga mayoría en la Asamblea, porque eso nos va a brindar estabilidad política que le estamos necesitando. Desde luego no podemos colegir en este momento cuál va a ser la actitud del correísmo, si va a estar en plan de confrontación o en su defecto. También esta es una posibilidad, que se allane a la mayoría del gobierno y más bien procure hacer las paces y ponerse de acuerdo en lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones legislativas donde ellos tienen interés, y evitar un choque innecesario en donde finalmente la mayoría tarde o temprano va a prevalecer. Me encanta su optimismo, ingeniero, pero la verdad que yo no espero eso del correísmo. Mire lo que ha pasado entre ayer y hoy día, ¿no? Con esta denuncia que hizo ADN sobre la Asamblea Nacional y que el día de hoy intentarían hacer una revuelta allí, y el pedido de la doctora Anabela Sin, que me parece un pedido lógico, de militarizar ante esta sospecha y por temas de seguridad, no sea, en el país nunca está de más, por temas de seguridad, pedir no sería la primera vez que por seguridad se militarizaría la Asamblea, pero la presidenta saliente, Viviana Veloz, dijo no. Entonces, partiendo de allí, yo no soy muy optimista con la actitud que vayan a tomar el correísmo, pero en todo caso, lo que yo, si quisiera ser optimista, ojalá, me encantaría ser optimista, es con saber que los ecuatorianos vamos a estar atentos, pendientes, que no vamos a permitir que nos
como dicen en la sierra, que nos den haciendo, sino nosotros generar la opinión suficiente para que sea la voz cantante, la del pueblo, que se haga una realidad en la asamblea. Ojalá, o sea, pero eso créeme, lo siento más posible a que el correísmo decline y tenga otra actitud. Sí, pero hay que destacar una cuestión. Esta es probablemente la asamblea más joven que hemos tenido en la Sí. historia reciente del país. El promedio de edad es muy bajo. La mayoría de asambleístas son millennials. Entonces, yo creo que también eso significa una suerte de borra y va de nuevo, de dejar el pasado atrás para ir proyectando un futuro más promisor, que es el compromiso que obliga a los políticos indiscutiblemente bajo la responsabilidad que tienen de obrar y accionar en función del interés nacional, naturalmente también lo que tiene que ver con los sectores de la sociedad más desprotegidos, pero tampoco cediendo a la tentación del populismo fácil, en el sentido de que se empeñan en legislar cuestiones que no tienen fundamento, no tienen un verdadero asidero económico dentro de lo que significa una lógica elemental verdaderamente para que se cumpla el objetivo propuesto respecto al beneficio de la gente más humilde del país. Pero creo que esa es la misión que tiene y ya tendremos tiempo para evaluarlo y hacer un juicio de valor sobre el particular, a ver si han cumplido con el desempeño, con estas expectativas que acompañan el inicio de este nuevo periodo legislativo. Para concluir, yo quisiera que ahondemos un poquito sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Eh, Unos proponen, por ejemplo, el doctor Quintana propone una Asamblea Constituyente funcional, otros proponen una Asamblea Express. El gobierno tiene otra propuesta que la verdad es que no la termino de entender bien cómo sería la conformación de esa asamblea, pero todos creo que el Ecuador coincide, al menos la parte del Ecuador que cree que se necesita una Asamblea Constituyente, en que no podemos correr el riesgo de tener una asamblea común y corriente como las demás, donde exista la posibilidad de que los mismos asambleístas nacionales o provinciales que nos han tenido descontentos a la población ecuatoriana vayan a ser el día de mañana asambleístas constitucionales. Queremos un cambio de verdad, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre esta asamblea constituyente que fue una promesa de campaña y que es muy probable que la tengamos organizada lo más pronto? Decía ayer el doctor Herrería Bonet, por ejemplo, que ni siquiera tiene que consultar a la Corte Constitucional, que directamente puede hacer un plebiscito al pueblo y punto. ¿Qué opina usted de todo esto? Yo creo que en este momento pensar en una constituyente en términos convencionales respecto a ir a un nuevo proceso electoral en el corto plazo no se ajusta con las necesidades del país. Finalmente hemos atravesado un largo periodo de estrés electoral desde finales del año pasado hasta inicios del presente, promediando casi la mitad del año. Recién en abril tuvimos ya el resultado de segunda vuelta y desde luego hay otras prioridades distintas a empeñarnos en esto como la prioridad exclusiva. Creo que hay que avanzar en un proceso de reforma a la Constitución, pero debería hacérselo a través de la Asamblea Nacional y en base a un acuerdo político que debería darse entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional para establecer claramente cuál sería el procedimiento a seguir, con una agenda en donde más o menos sabemos por dónde tenemos que apuntar, cuáles son los temas que hay que cambiar. Por ejemplo, el relacionado al hecho de que los jueces, a cuenta de proteger derechos constitucionales, pueden liberar sumariamente a delincuentes redomados y que han sido descubiertos, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa. Pues esto no puede continuar, esto tiene que ser reformado para darle un poco de sentido a este compromiso que hay por parte de la sociedad ecuatoriana y del propio gobierno en la lucha contra la violencia, contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado, por citar un caso. Hay muchos otros también, eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sabemos bien es un mamotreto al punto tal que en este momento no está debidamente constituido, tiene que nombrar autoridades de control que ya han vencido su plazo y han tenido que continuar con funciones prorrogadas. Es decir, creo que la tarea donde tenemos que apuntar ya está más o menos esbozada, definida, y lo que tenemos que hacer es seguir ese camino. Pero pensar en la convocatoria a una asamblea constituyente en paralelo
a la Asamblea Nacional, algo parecido a lo que ya sucedió en 2007-2008. No creo que sea el momento para considerar esa opción. Sería demasiado desgastante. Necesitamos como sociedad, como país, un poco de tranquilidad y sobre esa base construir lo que nos corresponde. Estamos muy atrasados con demasiados temas urgentes. Este es un país rico con muchas posibilidades y que el año pasado la economía haya decrecido en 2%, créame que es una verdadera vergüenza. Nos quedamos enteros con el tema económico y ya lo vamos a molestar para ello. Ingeniero, ha sido un gusto, son las 7:57.